Capítulo 101. La batalla de Verdún. Esta confrontación entre Francia y Alemania se caracterizó por un constante vaivén de conquistas y pérdidas territoriales, reminiscente de lo ocurrido en Rosen en el frente oriental. Dada su ubicación estratégica en el centro exacto del frente occidental, más de la mitad de las tropas del grupo del Ejército Central francés, GAC, fueron desplegadas en esta zona. A diferencia de batallas anteriores, aunque existía una alternancia entre ataque y defensa que seguía el ciclo de bombardeo-ataque-ocupación contra ataque-recuperación, Alemania generalmente asumió el rol ofensivo mientras Francia se mantuvo a la defensiva. Esta dinámica contrastaba notablemente con los acontecimientos del año anterior, cuando Francia buscaba recuperar su territorio mientras Alemania se defendía. Contraataque incondicional. No cesen la ofensiva hasta recuperar todas las fortalezas cercanas a Verdún. Movilicen todo el GAC hacia allí. Repélelos como sea necesario. El comandante en jefe del ejército francés, Joseph Joffre, designó a Philippe Pétain, P. Pétain, quien había logrado un meteórico ascenso de coronel a general del ejército en apenas un año. De hecho, Pétain era el único comandante que había conseguido una victoria para Francia en 1915, lo que dejaba a Joffre con escasas alternativas. Quizás gracias a los abundantes recursos proporcionados por el comandante en jefe Joffre, los intensos enfrentamientos de marzo y abril parecían culminar en una victoria francesa en mayo. Francia había recuperado el fuerte de Douaumont y capturado prisioneros. Justo cuando la recuperación del frente de Verdún parecía asegurada, Alemania, reconociendo que la superioridad de fuego por sí sola no bastaría para alcanzar la victoria, implementó cambios estratégicos. Destituyeron a Constantin von Knobelsdorff, quien fungía como jefe del Estado Mayor y comandante efectivo junto al príncipe heredero Guillermo, reemplazándolo con el jefe del Estado Mayor del Quinto Ejército de Hindenburg. Hindenburg había sobrevivido. Mientras otros mariscales de campo de su época fueron destituidos por considerarse obsoletos, él persistió hasta el final. Ya fuera porque había experimentado el impacto de la artillería pesada y predicado su importancia, o porque la gran estrategia de Falkenhayn de 1916 se alineaba perfectamente con su doctrina de comando, finalmente regresó al campo de batalla. Ludendorff, esta es nuestra última oportunidad. Si somos derrotados aquí también, preferiría quitarme la vida antes que regresar. No te inquietes. Yo seré el primero en yacer a tu lado. Aunque habían sido derrotados en el frente oriental debido a una simple desventaja numérica, Hindenburg seguía siendo el único en el ejército alemán con experiencia en dirigir una guerra de desgaste a gran escala. Cuando Hindenburg evaluó la situación en Verdún, donde las fuerzas alemanas estaban siendo repelidas, reflexionó. ¿Acaso creen que una guerra de desgaste carece de táctica y estrategia? Ni el enemigo ni nuestras fuerzas. Parece que nadie comprende cómo proceder. Todo se había reducido a una vulgar confrontación sin sentido. ¿El fuego móvil de Barrera de Nivelle? ¿El ofensivismo de artillería de Pétain? ¿Qué sentido tenía perder una fortaleza recién conquistada solo por implementar algunas doctrinas nuevas? Comparado con las batallas del frente oriental, donde se enfrentaban cientos de miles de soldados, esto parecía insignificante. A finales de mayo, comenzó el primer comando de Hindenburg en el frente occidental. El error está en concentrar el punto de ataque en un solo lugar. Estos comandantes del frente occidental necesitan experimentar golpes alternados en Rosen y Wygostsk para entender. Atacaremos alternadamente ambas orillas del río Mosa en Verdún. Excelente, se nota la experiencia. Hindenburg y Ludendorff no habían olvidado las lecciones aprendidas durante la guerra de desgaste en el este. No solo las conservaban, sino que deseaban transmitirlas a Francia. El fuerte de Vaux ha caído. Han atravesado una de las fortalezas poligonales. Las otras fortalezas deben retirarse. El fuerte de Fleury está en peligro. Maldición, aseguraron que todo el enemigo estaba al norte del Mosa. ¿Por qué aparecen súbitamente desde el sur? En una guerra de desgaste, cuando un punto se bloquea, es imperativo abrir inmediatamente una ruta alternativa y desplegar tropas por ella. La velocidad de bajas se duplicará, pero si el enemigo no puede responder con rapidez, inevitablemente será sobrepasado. En junio, Fleury sucumbió. ¿Trincheras? ¿Fortalezas? No. La clave está en disponer de suficientes tropas. Ante miles de cañones pesados, las estructuras artificiales no garantizan una defensa absoluta.
Solo se pueden contener pagando el precio adecuado. Mientras presionaban incesantemente, identificaban puntos débiles en la defensa enemiga y dirigían sus tropas hacia ellos. La táctica era similar a cuando Román redistribuía sus fuerzas cada vez que los campos de batalla de Rosen y Wigosc se volvían predecibles. La esperanza de recuperar las fortalezas, que había persistido hasta principios de mayo, se desvaneció ante el feroz ataque de Hindenburg, y ahora Francia apenas podía mantener sus posiciones defensivas. Douaumont, Vaux, Fleury, el desfiladero de Coulon-Euvres. Todas las bases militares estratégicas de Verdún habían caído en manos alemanas. Solo el fuerte de Verdún permanecía como última fortaleza principal francesa. Subjefe de Estado Mayor Ludendorff. Durante mi travesía por el infierno del Este, aprendí algo más. Una lección que obtuve cuando el frente se paralizó como si el tiempo se detuviera. ¿De qué se trata? De que una guerra de desgaste no se gana avanzando 500 m o 1 kilómetros. A menos que se trate de una posición geográficamente crucial, todo carece de valor ante un número masivo de bajas. Escuchando la explicación, me resulta aún más difícil de comprender. En términos simples, la artillería pesada que obliga al enemigo a intercambiar vidas y proyectiles desde su posición es la verdadera divinidad del campo de batalla. Ver a estos profesionales intentando defenderse amontonados en las fortalezas me recuerda exactamente a nuestra primera experiencia bajo el fuego de más de 2000 piezas de artillería pesada. Era un espectáculo que ni siquiera permitía considerar un contraataque rastreando el origen de cientos de miles de proyectiles. Incluso ahora, ese recuerdo me estremece. Los soldados que se precipitan hacia las trincheras intentan eliminar primero a los artilleros de ametralladoras. Durante los asaltos, la expectativa de vida de estos artilleros raramente supera los 2 minutos, mientras que los morteros en la primera línea de trincheras suelen ser detectados y neutralizados en apenas 5 minutos. En aquellos momentos, ni siquiera nos atrevíamos a considerar un contraataque contra la artillería pesada rusa. El enemigo no se limitaba a apuntar y disparar, o a realizar algunas descargas intermitentes. Su objetivo era arrasar la zona con un poder de fuego abrumador. Por esta razón, Hindenburg también se preparó meticulosamente. Aunque el plan inicial contemplaba un máximo de 1700 piezas de artillería pesada, él incrementó audazmente este número a 2178 unidades. En contraste, el enemigo apenas contaba con cerca de 500 piezas. Considerando las unidades destruidas o inutilizables por falta de municiones, ni siquiera podían emplear 400 piezas en la batalla de artillería. Esos ingenuos creen que en este campo de batalla primitivo existe una distinción entre ataque y defensa. Si permanecen inmóviles defendiendo, bombardeo. Si contraatacan, batalla de infantería. Así fue como Román y Hindenburg combatieron en el frente oriental. ¿Victoria? ¿Derrota? No, no. En aquel frente oriental, estos conceptos se desdibujaban. Solo quedaba resistir. Sin certeza de estar ganando o perdiendo en el momento, solo persistir hasta que el enemigo sucumbiera primero. Vivieron día tras día experimentando ese campo de batalla. En comparación, este lugar, solo hay cobardes. Al menos yo no me escondía de esta manera. Si hubiéramos dispuesto de suficientes tropas y suministros militares, habríamos vencido al grupo de ejércitos del noroeste. Quizás. Una vez que el frente retrocede, la derrota es inevitable. Si verdaderamente hubieran querido defender, deberían haber mantenido su posición incluso a costa de emplear todas sus 20 divisiones. Tras varios días de bombardeo incesante sobre las fortalezas con la artillería dispuesta, finalmente, el fuerte de Verdún cayó ante Hindenburg. El saliente en la línea central que conectaba Fleury, Douaumont y el fuerte de Verdún. Antes de la llegada de julio, la línea de defensa central francesa se había desmoronado. Hindenburg había logrado en menos de 2 meses desde su nombramiento lo que Falkenhayn anhelaba. Cuando una línea defensiva se derrumba, existen 2 posibles contramedidas. Golpear como un martillo donde el enemigo ha avanzado y fijarlo como un clavo, o desviar su atención. Las fuerzas anglo-francesas optaron por la segunda alternativa. Ante la aparente imposibilidad de derrotar al quinto ejército de Hindenburg únicamente con la fuerza del grupo de ejércitos central francés, inauguraron un campo de batalla de magnitud similar en el norte con el grupo de ejércitos del norte. El lugar elegido fue el Somme, cerca de la posición de las fuerzas británicas.
Las fuerzas que el Imperio Británico podía desplegar en el Somme no se limitaban a la vez. Era un punto donde podían aprovechar el poder militar de otras colonias como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India, Bermuda y Sudáfrica. Segunda batalla de Verdún. Inicio de la batalla del Somme. Quizás sería más preciso considerarlo una escalada, ya que el campo de batalla de Verdún permanecía activo mientras se añadía la batalla del Somme. Sin embargo, para Gran Bretaña, que solo aspiraba a incrementar la vez, persuadir a Francia y maniobrar hábilmente con Rusia para realizar una ofensiva conjunta, este nuevo frente del Somme no resultaba particularmente favorable. En principio, la batalla del Somme no se habría materializado si el GAC francés no hubiera sido presionado por el quinto ejército alemán. Es decir, carecían de preparación adecuada. ¿Cuál es nuestro contingente allí? 9 divisiones de la BEF, 6 de colonias y aliados, y 11 francesas. Aunque el príncipe bávaro que nos enfrenta en el Somme no dispone de más de 12 divisiones, ¿podríamos intentarlo? Para desviar la atención de Verdún, ¿no deberíamos adoptar una posición ofensiva? Somme y Verdún. Los dos frentes simultáneos convirtieron el despliegue de tropas de ambos bandos en un delicado ejercicio de equilibrio. Fortalecer un lado implicaba vulnerar el otro, y si se atacaba para penetrar en un frente, el otro debía adaptarse incondicionalmente a la defensiva. Y en ese momento, las fuerzas anglo-francesas se veían obligadas a tomar la ofensiva en el Somme. Con más de 1500 piezas de artillería de campaña. Aunque las tropas británicas podían recibir refuerzos fácilmente por su proximidad al mar, y las francesas podían movilizarse por ferrocarril gracias a Amiens. Maldición, ¿realmente vamos a atacar? Pero acordamos que quien sale de las trincheras es un insensato. Todos aprendimos esa lección el año pasado. Si atacamos aquí, perderemos de un solo golpe todos los reclutas del invierno. No obstante, la decisión de sacrificar decenas de divisiones solo para desviar la atención de Verdún no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Para resolver este dilema, sustituyeron al comandante en jefe de la BEF, reemplazando a John French por el más agresivo Douglas Haig. Francia, por su parte, designó a Ferdinand de Foch, el héroe del Marne, como comandante de campo, pero la fuerza de ataque inicial del general Rawlinson ha sido aniquilada. Se reporta que el comandante ha caído. Los 7 tanques destruidos. La quinta división canadiense, perecieron todos defendiendo su posición. Al iniciar su propia guerra de desgaste, finalmente comprendieron la magnitud de la situación. Necesitamos 40 divisiones inmediatamente. No, 50. Las unidades del frente se están desintegrando porque los combates no cesan. Sin refuerzos inmediatos, será una masacre sin sentido. Este campo de batalla exige sangre. Y lo hace incesantemente. El primer día de combate cobró 58.000 vidas, haciendo que la tercera reforma del gabinete de Asquith para incrementar el reclutamiento pareciera fútil. Los nuevos tanques yacían dispersos, reducidos a mera cobertura, mientras las alambradas, minas, trincheras y el sentido común de ambos bandos sucumbían ante los bombardeos masivos. Ni Foch ni Haig, los dos comandantes orientados a la ofensiva de Francia y Gran Bretaña, podían visualizar internamente cómo evolucionaría esta situación. ¿Cuántas divisiones se requieren? ¿90? ¿100? Considerando que debemos penetrar más allá de la capacidad de refuerzo del enemigo. Quien ataca es un insensato. Quien abandona la trinchera encuentra la muerte primero. Lo sé. Lo comprendo perfectamente, pero aún así debemos avanzar. ¿Es justificable sacrificar 100.000, 150.000 soldados por avanzar 1 kilómetros? ¿Realmente este tipo de batalla conduce a la victoria? Incluso Haig, quien había criticado la indecisión de sus superiores. Incluso Foch, quien como simple comandante de cuerpo había frustrado la gran estrategia alemana por sí solo, no podía estar seguro. Simplemente atacaban por obligación, porque Verdún lo demandaba. Estas preocupaciones en el frente se transformaron en un cuestionamiento diferente en la retaguardia. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia en este momento? Con Verdún y el Somme, se han abierto 2 enormes frentes de batalla en el oeste. ¿Qué diablos está haciendo Rusia? El Parlamento decide subastar públicamente las empresas de sal. El fin de la era del dominio bancario sobre las empresas. La caída de la burguesía rusa. Renuncia masiva del Partido Progresista. Rusia estaba bastante ocupada a su manera.
Capítulo 102. En un ático iluminado por una única vela, donde solo existían una cama y un escritorio solitarios. Un hombre estaba a punto de culminar un libro en el que había trabajado durante largo tiempo. La obra, estructurada en 10 capítulos, explicaba la génesis, evolución y destrucción del imperialismo y capitalismo desde una perspectiva marxista. Un texto que desentrañaba con perfecta lógica los 300 años de turbia historia desde el nacimiento de la industria en el siglo XVII hasta el XIX. Este libro podría considerarse el capítulo final de sus 3 obras precedentes. Su libro de 1899, El desarrollo del capitalismo en Rusia, analizaba la trayectoria errónea del desarrollo ruso. Su obra de 1902, ¿Qué hacer?, abordaba la respuesta tras las decisiones equivocadas y el rumbo que el pueblo debería seguir. Materialismo y empirocriticismo, publicado en 1909, corregía las interpretaciones pseudocientíficas sobre el marxismo y las contradicciones filosóficas entre idealismo y materialismo. Y en esta época en que el mundo se estremecía bajo el imperialismo, el hombre creía firmemente que este libro explicaría la gran guerra y el sufrimiento que ésta infligía a los trabajadores. El título era Imperialismo, fase superior del capitalismo. La explotación colonial de los países imperialistas. La explicación progresiva y el desenlace del capital financiero. La fusión de la teoría económica política marxista y la filosofía. Centrado en estos 3 ejes, comienza con el capítulo 1 sobre producción y monopolio, atraviesa el capítulo 8 sobre el parasitismo y decadencia del capitalismo, y establece en el capítulo 10 el lugar histórico de estos imperios destinados a desaparecer. Los países imperialistas están condenados a provocar mutuamente su destrucción por su antagonismo económico instintivo. Aunque numerosos desafíos, victorias y derrotas alterarán el curso de la historia, la conclusión converge en una certeza. El capitalismo y el imperialismo son indivisibles, y están destinados a encontrar su fin. Desde esta perspectiva, esta guerra representa solo un episodio en la caída del imperialismo, y el hombre no consideraba particularmente sorprendente la existencia de una guerra sin precedentes en la historia. Después de todo, tanto el imperialismo como el capitalismo son simplemente diferentes formas de crear y establecer clases, en última instancia son solo distintos medios para dividir entre gobernantes y gobernados. Al final, es un sórdido deseo de explotar no solo a sus propios ciudadanos sino también a los de otras naciones. Por tanto, esta no es una guerra entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Es la consecuencia del choque entre la desmedida codicia de quienes ansían gobernar y el flujo inexorable del tiempo que no se ajusta a ella. Rusia, que una vez fue su patria, no es diferente. No, este país tiene un destino más acelerado hacia la destrucción que cualquier otro imperio. Porque no pudo prolongar su existencia explotando a otros países, ni los burgueses e imperialistas lograron unificarse. Rusia. Gran purga después de 17 años. Ucrania ataca a los capitalistas. Kokopsov. El monopolio y los cárteles del mercado libre deben ser controlados. El imperialismo, purga al capitalismo. Esto contradice la teoría. Según su conclusión, basada en el análisis de los últimos 300 años de historia, el imperialismo y el capitalismo se entrelazaban más estrechamente con el tiempo, no se destruían entre sí. La purga de la burguesía solo debería ser posible tras el capítulo final, cuando ocurra la revolución comunista. Sin embargo, parece improbable que todos los periódicos estén mintiendo. Si las publicaciones de diferentes tendencias políticas no han conspirado para difundir la misma falsedad, esto debe ser indudablemente real. ¿El imperialismo está controlando al capitalismo? ¿O sometiéndolo? El hombre, carente de lógica para interpretar esta situación, permaneció en silencio contemplando los periódicos durante largo tiempo. Luego empuñó nuevamente su pluma. Capítulo 11. Un caso extremadamente excepcional. A veces, el imperialismo llevado al extremo, incluso mientras confronta a otros imperialismos, presenta casos insólitos de purga del capital parasitario en su propio país. Parecía que el nuevo libro del renombrado escritor marxista Vladimir Ilich requeriría más tiempo hasta su fecha límite. Winston Churchill, autoproclamado experto en Rusia, nunca había desviado su atención de este país desde el inicio de la guerra. No, más bien, desde que se intensificó el frente occidental, observaba a Rusia con una mirada aún más penetrante. ¿Dicen que van a retirarse del frente?
Ahora que han conquistado Polonia y Constantinopla, ¿creen que eso es factible? Aunque Londres y París se agitaban cada vez que Berenvolkov causaba conmoción, Churchill se reafirmaba más en esos momentos. Si realmente pretendieran concluir la guerra, no lo proclamarían tan abiertamente. Eso era un desesperado forcejeo y un farol esperando que sus aliados los escucharan, no una advertencia. ¿A quién intentan engañar? Si terminan la guerra aquí, tendrían que convertir a Francia y Gran Bretaña en enemigos además de las deterioradas relaciones con Alemania. Ese país siempre ha albergado el temor de ser marginado del gran mundo europeo. Aunque sus ofensivas puedan menguar, no romperán la alianza. Rusia establece la Oficina de Investigación Anticorrupción. La Ucrania se moviliza por decreto del zar. 625 declarados culpables. Apenas el comienzo. Aún así, la alianza permanecerá intacta. Sí, sí. Los cárteles rusos siempre han sido notorios. Como el Estado nunca controló sus excesos durante su desarrollo, se volvieron incontrolables. Este decreto del zar ordena la redistribución de la riqueza. La Duma estatal propone ley para prohibir la participación política de la burguesía. Ministro Stolypin. El mercado pertenece a todos. ¿El zar sangriento era en realidad el zar rojo? No, esto es inconcebible. Es imposible que el emperador de un imperio sea comunista. Entonces esto es para fortalecer las arcas del Estado. Si hasta nuestros nobles del Imperio Británico donan discretamente, ¿por qué serían ellos diferentes? Eso es. Obtienen fondos de guerra y aplacan al pueblo eliminando la corrupción. Por supuesto, era previsible desde que mantenían un ejército desproporcionadamente grande para su categoría. Es evidente que el gabinete de Kokoptsov está generando un ambiente de temor para incrementar los impuestos y recuperar las ganancias empresariales. El primer ministro Kokoptsov anuncia que todas las ganancias recuperadas se destinarán como fondos para políticas de fomento de nuevas industrias. Maldita sea. Ya no comprendo nada. No entiendo cómo esos capitalistas de las tierras heladas fueron tan insensatos como para terminar siendo purgados, ni comprendo la intención del zar y el gobierno ruso de sembrar confusión en la retaguardia durante tiempos de guerra. No, ahora. Realmente no se retirarán, ¿verdad? Ya ni siquiera puedo discernir si conservan voluntad de luchar. Aunque sé que una alianza no se desmorona tan fácilmente. Aunque creo que Rusia no abandonaría a la ligera sus obligaciones y deberes. Oye, malditos, ¿por qué justo ahora que han estallado las batallas del Somme y Verdún? Churchill no podía controlar el temblor de sus manos y pies al ver a Rusia, que debería estar combatiendo y sangrando en el frente, exponiendo sus propias entrañas. ¿Qué país en el mundo ejecuta purgas durante una guerra? ¿Los cárteles y monopolios de los capitalistas? ¿No fue por eso que el gobierno de Kokoptsov utilizó meticulosamente ese sistema monopolístico en la economía de racionamiento? Pero después de aprovecharlo exhaustivamente, ahora lo destrozan. Churchill no podía comprenderlo, ni deseaba hacerlo. Simplemente, ¿qué decían? ¿Que reanudarían la ofensiva? Dicen que la reorganización del ejército se demorará. Según el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Brusilov, el reclutamiento también sufrirá retrasos. ¿Por qué demonios trasladaron al comandante ofensivo a la retaguardia? Solo tenían que reinstalar a Kuropatkin como jefe del Estado Mayor y enviar a Brusilov al frente. Anhelaba desesperadamente que alguien, ya fuera Romano Ivanov, atacara Berlín en este momento crucial. ¿Qué? ¿Que están satisfechos por recibir pagos por adelantado? Ya. Cualquiera puede ver que esto es claramente un desahogo del zar, una gran purga. Espere. El primer ministro Kokoptsov debe tener una razón para agitar así a los capitalistas durante la guerra. ¿Eso importa? ¿No estamos en posición de hacer que ese frente oriental se mueva como sea? Sin embargo, en este momento, exigir que movilizara el frente oriental que ni siquiera había completado su reorganización. Entonces, general Kitchener. Después de reemplazar incluso al comandante en jefe de la BEF, ¿qué sucederá con Verdún? Parece que Francia también ha renunciado a recuperarlo por ahora. Están concentrando más tropas en el Somme. Fueron duramente golpeados en Verdún. Era una situación donde necesitaban demostrar algo en el Somme primero para poder presionar a Rusia.
El gabinete de Asquith no tuvo más alternativa que resolver aumentando las fuerzas británicas en el Somme a 30 divisiones antes de que finalizara agosto, en lugar de ejercer más presión sobre Rusia. ¿Por qué la Duma estatal respalda la purga cuando ellos mismos han sido purgados? Si el Partido Progresista, que está compuesto esencialmente por burgueses, desaparece, ¿obtendremos más escaños? Eliminar a la competencia. Todo esto es la justicia del zar que no tolerará la corrupción. No hay razón para perturbar el buen ambiente después de incorporarse al gabinete del zar, y mucho menos para desafiar el poder del zar calificándolo como represión parlamentaria. Todo esto es por una economía imperial saludable. Se han estancado demasiado. No hay progreso. ¿No ven que el gobierno no interfiere si no hay corrupción ni monopolios? Especialmente durante el período de crecimiento económico ruso posterior a la coronación del zar actual, los cárteles y las empresas monopolísticas habían alcanzado dimensiones desmesuradas. Con excepción del Partido Progresista, era natural que individuos sin fundamentos se retorcieran por el poder. Dejando de lado la Duma estatal, ¿por qué los burócratas se muestran tan decididos a acabar con los capitalistas? En primer lugar, es porque es un decreto del zar, pero honestamente, ¿cuántos han estado malversando fondos políticos todo este tiempo? Llevamos 20 años afilando nuestras espadas contra ustedes. Ahora que por fin empuñamos el mazo de la justicia, ¿cómo podríamos contenernos? Primero golpeemos. Durante el proceso, seguramente encontraremos cargos apropiados. ¿Qué burócrata se opondría cuando el gobierno, con su poder absoluto en tiempos de guerra, arremete contra los capitalistas que debieron ser tolerados inevitablemente por el desarrollo del imperio? El público simplemente asentía como espectador ante los principios declarados de anticorrupción y orden del mercado. El grupo más desconcertante eran los propios capitalistas. Por favor, profundicen la investigación. Quiero hacer una denuncia pública. 9 fábricas en la región sur producen el 80% del hierro fundido total, por favor, abatan a estos sinvergüenzas. ¿Pueden confiar la flota imperial a una empresa monopolística como Rusud? Si la dividen apropiadamente y nos asignan un dique, nos gustaría participar en la licitación. Cuando el Estado decide dividir, inmediatamente surgen propiedades en subasta, lo que provoca que muchos empresarios se deshagan en ansias con ojos brillantes. Las empresas que habían sido bloqueadas por los monopolios anhelaban que todo se desmoronara en esta oportunidad. Sin embargo, mientras la Okrana conducía sus investigaciones, ¿por qué aparecen nombres de grandes duques aquí? Hay una abundancia de miembros de la familia imperial, al menos con rango de duque en las líneas colaterales. Incorporaron directamente nombres de la familia imperial en las denominaciones de las empresas de trust, como había sucedido con el ejército y el censbo. Todos los sindicatos, trus y cárteles ostentaban el nombre de algún noble de alto rango. Tras la reforma agraria, era común que los propietarios y principales accionistas de las empresas de procesamiento agrícola y las grandes empresas alimentarias fueran miembros de la familia imperial. ¿Qué significaba esto? ¿Ya hay tanto sin siquiera iniciar la investigación? No es que las empresas estén corrompidas internamente, están podridas desde la raíz. Por ejemplo, la industria azucarera. Este sector, que históricamente no podía gestionarse de manera estable sin incluir a grandes terratenientes, fue especialmente ocupado por miembros colaterales de la familia imperial después de la reforma agraria. La Asociación de la Industria Azucarera, una unión de terratenientes y empresas azucareras, controlaba el 90% de las fábricas de azúcar imperiales, y estaba respaldada por el Gran Duque Boris. Naturalmente, su hermano, el Gran Duque Kirill, también estaba involucrado. Esto era algo que ni siquiera Nikolai podía evitar. Conforme el poder del zar crecía día tras día, incluso después de reducir la autoridad y posición de las líneas colaterales, el peso del nombre familia imperial se había tornado excesivo. Jefe de sección, ¿cómo procedemos con esto? ¿No deberíamos encubrirlo? Se estableció que nunca debíamos tocar a los grandes duques, aunque los nobles de alto rango sean otra cuestión. Sabe que la prensa ni siquiera dedica una línea a los grandes duques. Si los avergonzamos, ¿podría menoscabar la dignidad imperial? Bronstein, compartiendo la inquietud de su subordinado, informó este hecho con semblante grave a Kokopsov, la máxima autoridad que podía atender el asunto de inmediato.
Sin embargo, Kokopsov, al escuchar el informe, cuestionó como si la preocupación fuera innecesaria. ¿Sabes dónde se encuentra el gran duque Mikhail ahora? ¿No está sirviendo en primera línea como oficial subalterno? Exacto. Huyó a Inglaterra tras ser despojado de su título de Cesarevich por tener un hijo ilegítimo de un adulterio, y retornó durante la guerra. Sirve como soldado raso con la condición de que su hijo sea reconocido como miembro de la familia imperial. Este es un país donde incluso el hermano del zar, el ex Cesarevich, arriesga su vida en el frente. Ah, no es necesario divulgarlo en la prensa, pero tampoco hay motivo para absolverlos. Aquellos que se habían afianzado durante años o décadas en toda la industria, disfrutando del poder como miembros de la familia imperial. Creyeron que estarían a salvo porque la industria no desafiaba el poder del zar, aunque en la política podrían perder la cabeza. Si expulsó incluso a su querido hermano menor, ¿por qué habría de ser diferente con los demás? Aquellos con títulos de grandes duques, príncipes y princesas deberían haber sido más cautelosos. Deberían haber optado por vivir sosegadamente con sus pensiones o conducir sus negocios de manera ortodoxa. Cuando ejerces el poder solo por pertenecer a la familia imperial, un poder superior te derribará. Como era previsible, días después, los grandes duques comenzaron a recluirse o dirigirse uno a uno hacia el frente. Qué fortuna que nos dedicamos exclusivamente a la caridad. La codicia siempre conduce a la muerte. No era sin razón que la familia Elston, los parientes políticos del zar, vivía con discreción. Capítulo 103. Bien, firme aquí y diríjase a la unidad del frente. Yo me retiré con el rango de general de división. ¿Y me está diciendo que vaya como un simple comandante de regimiento? ¿Cómo puede hacer esto? Primo, mi hermano está allí. Fue como oficial subalterno del regimiento de caballería. No sé si aún vive, pero si está vivo, pienso perdonarlo. Primos mayores, hermanos menores e incluso los grandes duques primos lejanos. Mikhail tomó la misma decisión. Vivir como un fugitivo deshonroso que nunca podrá pisar tierra rusa, o permanecer como un orgulloso miembro de la familia imperial. Si se hubieran contentado con hacer lo mínimo y retirarse, lo habría dejado pasar. Pero mantener una posición privilegiada solo por ser de la familia imperial, más allá de cuidarse las espaldas. Incluso si tu abuelo o bisabuelo fue un gran duque, los hijos y nietos pueden recibir el título de príncipe o princesa, y solo con eso se puede vivir cómodamente en Rusia. Sin embargo, es diferente cuando han convertido ese título en un medio para hacer dinero. En este país no hay inmunidad diplomática excepto para el zar y el Cesarevich. Mikhail eligió ser un padre honorable. Si muere, me entristecerá, pero es inevitable. Grandes duques, príncipes. Todos los hombres de la casa Romanov que llevan el título de su Alteza antes de sus nombres. Elegirán ir honorablemente, o se atreverán a rebelarse contra mí. Respetaré cualquier decisión que tomen. ¿Qué sucede si no vamos al frente? Sus propiedades serán confiscadas y deberán vivir recluidos el resto de sus vidas. Y por el contrario, si participamos, incluso si tengo que usar mi fortuna personal, les pagaré gustosamente por enaltecer el nombre de los Romanov. Incluso yo no podía poner fácilmente un cuchillo en el cuello de mi familia, sin importar qué significara el linaje. Qué espectáculo ver a estos grandes duques corriendo a suplicar a mi madre tan pronto como la Okrana los descubrió. Si mueren gloriosamente en el campo de batalla, no solo mantendré mis manos limpias, sino que será un ejemplo modelo de que incluso la familia imperial derramó su sangre. No deberían sentirse injustamente tratados, ya que están limpiando con sus propias manos el honor de la familia imperial que ellos mismos mancharon. Como era de esperar, tal como corresponde a quienes han vivido toda su vida con la cabeza en alto bajo la apariencia de ser miembros de la familia imperial, uno por uno fueron firmando sus nombres en el papel y saliendo de la habitación. A lo sumo irían como comandantes de regimiento o división, así que seguramente algunos morirían, pero no me importaba. Después de que todos se fueron, Kokopsov entró silenciosamente en la habitación. TCH, sería bueno si al menos fueran la mitad de lo que es el gran duque Nikolaevich, quien está participando justo al lado de Ivanov. Fue una sabia decisión darles una oportunidad en lugar de castigarlos. No se aflija demasiado. ¿Qué aflicción? Solo estoy cumpliendo mi promesa contigo. De la misma manera, tú también deberás traerme resultados apropiados. Le quedan 3 años de mandato.
Ha sido bastante exitoso como primer ministro en tiempos de guerra, pero si quiere garantizarse 8 años más, no es suficiente. Probablemente él también lo sabe bien, por eso debe estar esforzándose por conseguir resultados hasta la reconstrucción de posguerra. Por cierto, ¿qué sucede? El general Kitchener ha llegado. Así que finalmente ha vuelto. El hombre que originalmente debería haber muerto este año por un U-boat mientras cruzaba el Mar Blanco, llegó seguro a la capital a través del Mediterráneo. En realidad, hay abundantes personas que podrían transmitir el mensaje de Inglaterra sin necesidad de él. Tan solo los agregados militares británicos y franceses en primera línea son decenas, y hay embajadores plenipotenciarios y enviados especiales residentes. Sin embargo, el hecho de que él, responsable del territorio británico, haya venido personalmente una vez más, parece que hay algo inusual en el frente occidental. Significa que las cosas no están saliendo según lo planeado en el Somme y Verdún. Cuando Kitchener vino aquí antes, el nombre de la ciudad era San Petersburgo. Y ahora la capital del Imperio ruso ha abandonado el nombre de estilo germánico debido al sentimiento anti-alemán y se llama Petrogrado. ¿Será por el cambio en el nombre de la ciudad? ¿O será por el cambio en su posición? Kitchener sintió una extraña sensación de déjà vu, diferente del esplendor que había sentido en la ciudad anteriormente. Déjà vu. ¿Cómo puede tener una sensación de déjà vu cuando esta es apenas su segunda visita aquí? Una ciudad animada. Transeúntes llenando las calles. Una plaza bulliciosa. Parejas caminando y caballeros leyendo el periódico. Así. Esta escena se parece a una calle común en Inglaterra antes de que estallara la guerra. La guerra parece una mentira. No, quizás no tanto, pero parece estar lejos de una derrota. No se ven carteles de reclutamiento cubriendo las paredes, ni barracones de reclutamiento instalados en las grandes avenidas y plazas. La situación del frente occidental parece irreal en la capital rusa. Mientras Kitchener sentía esta incomodidad. Ha llegado. Herbert Kitchener. Agregado militar jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laguiche, Pierre H.V. Laguiche. Apareció quien sería su aliado. El agregado militar jefe francés que había estado moviéndose con el ejército ruso, recorriendo el frente oriental desde 1914. Tan pronto como subió al carruaje, Ebert fue directo al grano. Incluso ahora, estamos perdiendo una división por día en el frente occidental. No hay tiempo, hábleme del ejército ruso de inmediato. Ante la urgencia de Kitchener, Laguiche sintió como si comprendiera perfectamente. Primero, mientras venía hasta aquí, ¿no sintió la vitalidad que se ha extendido por el imperio? Por supuesto, viniendo por el Mar Negro a través de Moscú. Las interminables fábricas y el paisaje urbano hacían honor a la reputación de un gran imperio. No, no es eso. Solo mire Petrogrado, no parece en absoluto una ciudad en tiempos de guerra. No es dinámico, hasta el punto de que parece mentira que hayan muerto millones por la guerra. Ciertamente, es así. Cuando Kitchener confirmó la pregunta con su silencio, Laguiche continuó su explicación. Últimamente, incluso en los periódicos hay más noticias de la retaguardia que del frente. El interés público ya no está en la guerra. Este año los eslavos maldicen más a los capitalistas adinerados que a esos germanos. El primer ministro, en lugar de mantener la economía de guerra, busca de alguna manera crear logros para asegurarse una extensión de 8 años de mandato del zar. ¿Ahora ve la ciudad con más claridad? Si el cielo de Londres está sombrío y toda la ciudad está sumida en la depresión, es por las noticias de los que están muriendo en el frente occidental. Entonces, aquí en Petrogrado, no es la vida cotidiana de antes de la guerra, sino que ya muestra el aspecto de después de la guerra. A este paso, Rusia podría realmente retirarse. No, los preparativos ya están completos. Mierda. Hice bien en venir personalmente. No, ni quiero imaginar qué habría sucedido después si no hubiera venido. Todos esos parlamentarios que van a trabajar más allá del Tower Bridge y los que ocupan altos cargos en el gabinete juraban que Rusia nunca se retiraría aunque solo fuera por el Mediterráneo. Este país ya está preparado para retirarse de la guerra. Debo ver al zar hoy mismo. Kitchener parecía cada vez más angustiado. Todavía sin poder empujar el frente de Verdún. Con muertes sin precedentes en el Somme. Una negociación por separado. Absolutamente no puede ser.
En el momento en que el frente oriental se retire, en 4 días las fuerzas alemanas se proyectarán hacia Verdún y el Somme. Es decir, si Rusia se retira, ese mismo día el frente occidental también terminará naturalmente. Con una derrota. No sé qué pensarán mis amigos aliados, pero desde 1914 establecí 3 principios fundamentales y los he mantenido estrictamente. Primer principio. La ocupación de Berlín es imposible. No solo porque cuanto más se amenace a Berlín mayor será la presión en el frente oriental, sino que es físicamente imposible. Incluso si movilizamos 10 millones de hombres, Alemania movilizará más para defenderse, así que ni siquiera debemos intentarlo. Nadie podría haberlo imaginado en 1914, pero Alemania acabaría desplegando más de 13 millones de tropas hasta el final de la guerra, incluso llevando adolescentes al campo de batalla. Si golpeamos ahí, no sería extraño que nos rompieran el cráneo. Segundo principio. No ser codicioso. Si Brusilov ocupa Polonia y luego obtiene Constantinopla, claramente sería excesivo que Rusia quisiera más. Oriente Medio. Persia. Norte de Europa. Extremo Oriente. No debemos extender la mano a ningún lado. El momento en que lo hagamos, el imperio sufrirá inestabilidad después de la guerra. Último principio. Nunca, jamás olvidé que esta guerra es una guerra en 2 frentes. Así que pensé que si nos encargábamos del imperio austrohúngaro mientras enfrentábamos a Alemania, nuestros aliados cumplirían suficientemente su papel. Si aprovechamos la ventaja de una guerra en 2 frentes, la negociación es posible. Si Alemania pierde la esperanza ante una derrota obvia, no tiene razón para resistir, y nosotros tampoco teníamos razón para terminar la guerra a medias. Sin embargo, durante 2 años alguien ha estado insuflando continuamente esperanza a mis enemigos. Olvidando el hecho de que cuanto más lo hacen, más me hundo en la desesperación. El plan Schlieffen inicial se arruinó, y Falkenhayn ni siquiera logró romper un frente. Entonces, ¿por qué mi primo Willy no se rinde ante mí? Esperanza. Ese pensamiento de que pueden ganar. No, esa obsesión de que aunque no puedan ganar, al menos pueden negociar. Aunque mis generales hayan quebrado la voluntad del enemigo, alguien sigue eliminando las razones para que se arrodillen. De todos modos, el fin de la guerra será mediante negociación. Solo difieren el momento y las condiciones. Esto lo sé yo, lo sabe Alemania y lo saben todos los países beligerantes. Así que en este punto, la guerra se reduce simplemente a determinar qué palabras se escribirán en una hoja de papel. Por eso ya no veo esperanza. Numerosas bajas. ¿Resistencia enemiga creciente? No. No es eso. Parecía haber venido con grandes resoluciones y palabras preparadas, pero en cambio se quedó callado y solo escuchaba. Decepción. Sí, esto es decepción. Es absolutamente decepcionante. Estamos esforzándonos en los campos de batalla del Somme y Verdún. Las divisiones que enviaremos al Somme hasta otoño superarán las 50, y la línea defensiva de Verdún pronto se recuperará. Ja. ¿Ahora? Era obvio lo que esperaba conseguir al venir, pero yo pensaba enviarlo de vuelta. No teníamos intención de realizar ofensivas por el momento. Sin embargo, al continuar nuestra conversación pausadamente, ¿realmente cree que haremos una negociación por separado? Su ansiedad se transmite vívidamente hasta mí, sentado al otro lado. Sea como sea, primero cumplí con mi papel. Dígame, general. Nuestros diplomáticos, nuestros agregados militares, nuestros oficiales de enlace han solicitado varias veces que recuperen rápidamente el territorio francés y contraataquen. Tal como usted me lo solicitó el año pasado. Como zar de Rusia, tengo un solo papel asignado: exigirles responsabilidades. Me he estado preparando para esto durante mucho tiempo, para hacerlos callar de manera justa y apropiada, y exigirles responsabilidades con dignidad. ¿Qué han estado haciendo mis aliados todo este tiempo? También lo sé. La procesión de innumerables problemas en el frente occidental. La falta de tropas, las dificultades de reclutamiento, las continuas derrotas, la caída de la moral. Sin embargo, si miramos los resultados, ¿no es cierto que no han mostrado nada? No, en realidad lo anticipé desde el momento en que traté a Estados Unidos como una simple variable en lugar de un cambio de juego. Que ese frente occidental ya no podría ser empujado hacia atrás. Aún así, debo exigir responsabilidades sin falta. Yo también comprendo las grandes pérdidas de Rusia.
No se preocupe por nuestras pérdidas. Aparte de mi imperio, ¿qué han estado haciendo los aliados del oeste todo este tiempo? Eso es lo que pregunto. Los labios sellados de Kitchener mantuvieron el silencio durante un largo tiempo más. Si tiene aunque sea un mínimo de conciencia como representante, no se atreverá siquiera a responder. Aunque podría intentar soltar alguna de esas típicas palabras sin conciencia propias de esos isleños, para eso necesitaría tener algo que mostrar y tener fundamentos. Sin embargo, el frente occidental ha estado retrocediendo constantemente durante los últimos 2 años. Parece que solo nosotros anhelábamos la victoria. No hay margen ni para excusas. La conversación ha terminado. El resto con el primer ministro. Pronto habrá una gran batalla naval en el Mar del Norte. ¿Batalla naval? Kitchener, interrumpiendo la orden de expulsión, cambió completamente el tema de conversación hacia el mar. Sí, hablo de una batalla decisiva de la flota que hundirá toda la flota alemana y liberará el mar Báltico. Era un tema que valía la pena escuchar un poco más. Capítulo 104. Nicolás II, ¿quién es él? Es un rey afortunado y capaz que quedará registrado en la historia como Carlos V, quien a temprana edad fue emperador del Imperio Español, emperador del Sacro Imperio Romano, jefe de la Casa de Habsburgo y monarca de Italia. ¿O es un gran gobernante cuya grandeza es difícil de explicar solo por haber nacido con sangre real? El primer recuerdo que Kitchener tiene de Nicolás II se remonta de bastante tiempo atrás, antes de que surgiera el título por el que comúnmente se le conoce como el Zar Sangriento. Ascendió al trono apenas cumplió 25 años. Al ascender, comenzó su educación como sucesor. En ese momento, todos se burlaban del hombre frente a ellos llamándolo el zar incoloro. Un emperador sin educación. Un emperador incompetente. ¿Cuán incompetente debía ser para que se dijera que creó la Duma estatal solo para delegar responsabilidades? Esa era la situación de Rusia que Kitchener había escuchado en ese entonces. El zar de ese momento no hacía nada, ni podía hacer nada. Y pasaron 4 años. Todos los que reían y bromeaban murieron. Verdaderamente, comenzó una gran purga que quedará grabada en la historia. Solo después de que la sangre se derramara por todo el imperio, la gente devolvió el color al zar incoloro. Este fue el comienzo del zar sangriento. Aquí hay solo una cosa que impactó a Kitchener sobre Nicolás II. ¿Que el zar aplastó a tanta gente? No. Aunque murieron muchos, eso es solo una ejecución común en la historia. El punto realmente notable es que durante 4 años completos, el zar, desde el momento de su ascenso, dejó que todos se burlaran mientras escribía en silencio su lista de proscritos. Con apenas 25 años, era un emperador que, encogido sobre sí mismo, distinguía solo entre quienes debían morir y quienes debían vivir. Kitchener pensó que esta podría ser la verdadera razón por la que las reformas de todos los primeros ministros anteriores tuvieron que tener éxito. Y así gobernó el imperio ruso durante más de 20 años. El zar sigue siendo joven, sigue siendo capaz, y su poder se consolida día a día. Un primer ministro que busca no solo sobrevivir sino prosperar en esta inmensa guerra. Un comandante que puede empujar sin inmutarse a ejércitos de millones hacia tierra de nadie. Un zar que recibe infinito amor y apoyo del público, la clase política, la burocracia, los oficiales militares e incluso de países extranjeros. Incluso dejando de lado la situación especial de la guerra, esto inevitablemente lleva a una concentración extrema de poder en un solo individuo. Así que, solo hay que hacer cambiar de opinión al zar. La voluntad del zar es la voluntad de Rusia. ¿Petrogrado ha cambiado? ¿El gobierno ruso y el alto mando no confían en los aliados? ¿La mala relación entre anglosajones y eslavos por su larga rivalidad? ¿El público que ha apartado su mirada de la guerra? Nada de eso importa. El control alemán sobre el mar Báltico está a punto de convertirse en historia. Oh. Mientras el zar no aparte su mirada del enemigo, la guerra de Rusia no terminará. Aunque quieran una batalla naval, no es algo que pueda hacerse a voluntad. Kitchener ciertamente sacó un tema intrigante que sugiere que no obtuvo su posición como secretario de Estado de Guerra solo por sus conexiones. Sin embargo, si hablamos de batallas navales entre Inglaterra y Alemania durante la Gran Guerra, solo está la batalla de Jutlandia, y esta batalla es difícil que ocurra sin la cooperación de Alemania.
Al final, si la flota de alta mar no sale del puerto, no hay nada que hacer. De todos modos, Alemania no tiene razón para luchar si no va a disputar el control del Mar del Norte. Los U-Boats operan sumergiéndose cuando ven humo en el horizonte. Una vez sumergidos, pueden aguantar fácilmente 1 o 2 días bajo el agua. Su objetivo principal son los convoyes del Atlántico. Es decir, operan en mar abierto sin un solo puerto exterior. Están en una posición donde deben ir hasta el Atlántico y volver a los puertos alemanes. Primero atrapar a los U-Boats. Si fuera tan fácil atrapar a los U-Boats, habría reportes de sus ataques casi a diario. Ni siquiera con el equipo de detección por sonar se pueden atrapar los U-Boats. Por más que los barcos de superficie usen sus detectores de sonido, cuando un U-Boat se esconde en aguas profundas y reduce su velocidad, es imposible encontrarlo. Ahora los U-Boats prefieren atacar convoyes en el Atlántico en lugar de arriesgar sus vidas atacando barcos británicos de superficie. Probablemente con la tecnología actual no se pueda atrapar U-Boats de manera más efectiva. Sin embargo, podemos interferir con sus misiones esparciendo barcos por el Mar del Norte. Después de todo, así son los U-Boats. Tienen que salir a la superficie sin falta, y si pasan demasiado tiempo relajados bajo el agua, les es imposible cumplir misiones de largo alcance. ¿Bloquear los U-Boats para atraer a la flota de alta mar al mar? No tendrán más remedio que salir. Aunque Inglaterra alardea de su bloqueo naval, hasta ahora la Royal Navy nunca ha bajado más allá del Canal del Norte de Irlanda. Por esto, los U-Boats han podido escapar tranquilamente por el Canal de la Mancha y extender su radio de acción hasta el Mediterráneo. Sin embargo, ¿qué pasaría si Inglaterra, asumiendo las pérdidas, bloquea el Mar del Norte? Independientemente de si es posible o no, la Marina alemana no podrá quedarse quieta. No estaría mal aunque solo se libere el Mediterráneo. En realidad, esta operación de guerra submarina sin restricciones es más bien una apuesta diplomática. Están hundiendo 300.000 toneladas cada mes, y ni siquiera Alemania sabe hasta cuándo los países exportadores, incluidos los Estados Unidos, se quedarán mirando. Alemania solo espera que Inglaterra se retire de la guerra antes de que se sumen más enemigos. Pero si vienen con una actitud más activa así, en principio es bueno. Como no conozco tanto del mar como el Imperio Británico, aceptaré eso por ahora. Entonces, ¿qué harán con el frente occidental? Antes de venir aquí, se aprobó el plan ofensivo del comandante Haig. Continuará la ofensiva ilimitada hasta ocupar la fortaleza de Beaumont-Hamel, que está a 13 kilómetros de la línea del frente actual. Si fracasa, eso no sucederá. Porque es una ofensiva ilimitada. Kitchener habla del éxito de la ofensiva del Somme como si fuera un hecho obvio más que un exceso de confianza. Sin embargo, por más que lo pienso, siguen sin haber mostrado nada. ¿Qué tal si la próxima negociación es después del éxito de la ofensiva del Somme? ¿No sería demasiado tarde? Por supuesto, entiendo sus dudas, Zar. Por eso mismo debe participar en el Consejo Supremo de Guerra. ¿Para vigilar? No hay nada más seguro que ver y confirmar por uno mismo. TCH. Realmente era un viejo astuto. Meter el Consejo Supremo de Guerra aquí, vino totalmente preparado. Le hablé con calma al zorro experimentado. Aunque se establezca el Consejo Supremo de Guerra, no habrá transferencia de autoridad de mando. Solo aumentarán los agregados militares y las conversaciones entre los estados mayores y gabinetes. Es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Seguramente necesita llevarse aunque sea un logro como excusa al volver. Aunque sé bien que no estamos en posición de exigir una ofensiva cuando no hemos mostrado nada, si me permite añadir algo. Kitchener, dejando la frase sin terminar, miró de reojo mi reacción y soltó un consejo que no era consejo. ¿No sería mejor tener un jefe del Estado Mayor General que haya colaborado con nosotros aunque sea una vez, aunque solo sea por el Consejo Supremo de Guerra? Eso significaba el regreso de Kuropatkin. ¿Lo sabía? No estaba seguro. Para ellos, debe ser incomprensible que Brusilov esté estancado en la retaguardia. Aunque no esperaba que lo exigieran tan directamente. Había oído que Inglaterra y Francia tenían cierta influencia sobre los nombramientos del otro por luchar casi como un solo cuerpo en el frente occidental, pero no esperaba que Kitchener deseara tanto a Kuropatkin. ¿Y bien, cómo te sientes? El gran imperio británico te quiere. Solo he descansado lo suficiente.
Kuropatkin, que había estado escuchando en silencio al lado, parecía mantener la calma a propósito, pero no podía ocultar la sonrisa que se le escapaba. Es una buena justificación que los aliados te quieran, y como se ha demostrado que el general Brusilov no pudo reemplazarte, será un regreso espléndido. Servirá para refrescar el ambiente nacional que se ha vuelto rígido por la reciente purga de capitalistas, ¿no? TCH, el jefe del Estado Mayor metiéndose en política. Siempre he sido así. Kokopsov parecía algo molesto por Kuropatkin, que regresaba después de disfrutar sus vacaciones durante la guerra habiendo inflado solo los precios de las acciones, pero Kuropatkin se mostraba orgulloso. Basta de eso. Viendo la situación con el general Kitchener y el frente occidental actual, parece que podemos asumir que Inglaterra está entrando en una guerra total con su ejército y marina. Actualmente el ejército británico mantiene fuerzas que superan el plan organizativo del BEF de 700.000 hombres, y si la marina también se mueve, así será. En pocas palabras, intentan acorralar a Alemania. Los tres juntamos nuestras cabezas para discutir la situación actual y la dirección futura. Primero, cuando se establezca el Consejo Supremo de Guerra, debemos asegurar firmemente que Polonia y Constantinopla serán nuestras, independientemente del resultado de la guerra. Mirando la ofensiva del Somme, la diferencia de tropas es de aproximadamente 2-1. Significa que Alemania está teniendo problemas con el reclutamiento. Aunque esto no sea suficiente para romper el frente oriental, será suficiente para presionar a la doble monarquía. De todos modos, ese Somme y Verdún tendrán que calmarse cuando llegue el invierno. Ya para finales de noviembre es difícil hacer grandes ofensivas de infantería por el frío. Nuestras conversaciones no se limitaron solo al frente. La aún incierta participación de Estados Unidos en la guerra. El frente de los Balcanes que ha retrocedido hasta Albania, justo frente a Grecia, por las continuas derrotas. El frente del Imperio Otomano y Oriente Medio, que a pesar de ser el hombre enfermo de Europa, aún no ha sido completamente conquistado por su gran extensión territorial. Bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer primero? Como el frente occidental aún no ha ganado y la batalla naval no ha ocurrido, nos es difícil mover tropas. Yo también, habiendo regresado recién, igualmente no puedo lanzar una ofensiva en el futuro cercano. Entonces solo queda eso. No somos nosotros quienes nos movemos. Parece significativo para el curso de la guerra. Y realmente no cambia nada de inmediato. Sería bueno que Bulgaria declarara la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Me pondré en contacto con el presidente Rüdiger de inmediato. Eso era la entrada en guerra del reino de Bulgaria, los mercenarios de los eslavos. Bulgaria, que ardía en un extremo revanchismo, estaba empezando a perder ese fervor. Hemos llegado a un acuerdo con Rumanía sobre la tierra de Dobruja. El tratado de Bucarest ha sido anulado. ¿Y el Imperio Otomano que nos contenía ha desaparecido por completo? Bulgaria, que con solo 4 millones de habitantes estaba preparando un ejército de 1 millón de hombres para una guerra de venganza. Su venganza se desvaneció absurdamente por la mediación de Rusia. Entonces, ¿se han cumplido todos los deseos de Bulgaria? Tampoco era así. ¿Negociar de nuevo después de la guerra? Es decir, decidir después de ver los méritos de guerra. Como el mediador es Rusia, ¿no será esto confiable? Todavía no se han determinado las fronteras con Serbia, Rumanía, Macedonia y el extinto Imperio Otomano. Es decir, tienen el ejército preparado, pero no pueden determinar las fronteras a su antojo de inmediato. ¿Y si ejercieran su poder militar a su voluntad aquí? No, eso no. Por más que hayamos clamado venganza, no estamos tan locos como para luchar contra Rusia que se comió al Imperio Otomano. Si no nos unimos a la Entente ahora, ¿no estamos prácticamente rodeados? De todos modos ya hicimos todos los preparativos para la guerra. Simplemente entremos. Es precisamente apropiado llamarlos mercenarios, ya que el ejército del Reino de Bulgaria, incluso al entrar en guerra, no lucharía cerca de su propio país o fronteras. Ya sea a través de Rumanía o Serbia, tienen que cruzar otros países para llegar al campo de batalla. Es decir, incluso si pierden, su territorio está seguro, y si ganan, su territorio se expande. No tomó mucho tiempo para que su noble sed de venganza se degradara a un mero deseo vulgar. Bulgaria declara la guerra a los países de la alianza. Primer ministro Radoslavov. Los Balcanes son de los pueblos eslavos.
El gran compromiso de los Balcanes. Aunque Bulgaria había estado apoyando más que nadie al ejército austrohúngaro que golpeaba a Serbia. Aunque Bulgaria sentía una crisis cuando abrió el camino a Rusia y hasta Grecia comenzó a cooperar con la Entente. Basta con anular todo desde el Tratado de Berlín de 1878 hasta el Tratado de Bucarest de 1913. Originalmente somos pueblos eslavos del sur. A pesar de todo, somos estrictamente un país ortodoxo como Rusia. Entraron en la guerra incluso llevando puesta la anticuada máscara del paneslavismo. Tanto para la Entente como para la Alianza, fue un cambio de postura increíble. Capítulo 105. Por supuesto. Era imposible que el zar quisiera negociar en una situación tan precaria. Román, quien defendía firmemente el frente oriental, asintió ante los cambios en la retaguardia como si los hubiera anticipado. El exitoso regreso del jefe del Estado Mayor General Kuropatkin a Varsovia bastaba para insuflar nuevos aires al estancado frente oriental. Pensé que toda la línea de Kuropatkin había caído, pero parece que no fue así. ¿Acaso hay facciones en este país? En tiempos de guerra, preocuparse por esas cuestiones es la manera más rápida de perder la cabeza. Kornilov, no andes por ahí diciendo que perteneces a mi línea. Oh, no lo haré. En el pasado, cuando los grandes duques estaban integrados en el ejército, los tenientes generales y generales mantenían estrechos vínculos con ellos. En aquella época, resultaba imposible alcanzar el rango de general sin el respaldo de un gran duque. Era un tiempo en que enviaban a los grandes duques como comandantes al frente cuando estallaba una guerra contra los otomanos. Durante la guerra ruso-japonesa, las facciones aún persistían. Fue una época en que los generales que se habían forjado un nombre en las guerras contra los turcos fueron relegados, y en su lugar ascendieron subordinados como el general Dukovsky. Sin embargo, en esta guerra, las facciones habían perdido todo significado. ¿Qué facciones pueden existir cuando todos los comandantes están en combate real? Solo se les juzga por su capacidad. En ese sentido, el jefe del Estado Mayor General Kuropatkin, fiel a su reputación como auténtico reformador militar, había dirigido el Estado Mayor de Varsovia con excepcional destreza. Municiones suficientes para sostener la guerra de desgaste. Tropas de reserva necesarias para los tres frentes divididos: noroeste, suroeste y el adicional frente rumano. Y sobre todo, la delicada política entre el frente y la retaguardia necesaria para ejecutar una guerra de gran escala. ¿Ha oído que numerosos miembros de la familia imperial y nobles de alto rango se dirigen hacia aquí? Lo sé. Cuando lleguen, serán enviados directamente a las unidades de primera línea. ¿Qué? Si alguno de ellos perece, ¿cómo manejará las consecuencias? Kuropatkin ha vuelto a Varsovia. El Estado Mayor asumirá la responsabilidad. Si se trataba de Kuropatkin, seguramente sabría cómo presentarlo ante la retaguardia, exaltando el noble sacrificio de la familia imperial y el noblesse oblige. Si son capturados como prisioneros, ya te lo dije. No hay facciones en este país. Son personas que han venido al campo de batalla huyendo de las purgas. Deben asumir ese nivel de riesgo. Si no hay facciones, tampoco hay excepciones. Al ver que el Estado Mayor había regresado con la intención de inyectar nueva energía al frente, resultaba evidente que la guerra no tendría un final próximo. Entonces, si los miembros de la familia imperial caían heroicamente en batalla, ¿no fortalecería eso la voluntad de guerra del imperio? Quizás debería hacerlos cargar todos contra las trincheras. Con alguien que asumiría las consecuencias de regreso, el corazón de Román se sentía cada vez más ligero. En el otoño de 1916, parecía que la promesa de Kitchener se materializaba. Mientras Francia contenía el embate de Verdún y contraatacaba en el Somme, el ejército británico no se conformó con esto. Durante la ofensiva del Somme, abrieron además un frente independiente en Fromelles y Pozieres en el sector belga para dividir las fuerzas enemigas, y la Marina Real también se aventuró más allá del Canal del Norte de Irlanda para tomar el control del Mar del Norte. En octubre, cuando la presión sobre Alemania alcanzaba su cenit, habría sido propicio que el ejército ruso respondiera presionando Berlín, pero esto no sucedió. En cambio, vaya, más cadáveres han venido caminando por su propio pie. A este paso, toda la población de Joseon se trasladará a Europa. ¿Será suficiente para reemplazar todas las bajas de la última vez? Rusia mantenía a su manera una postura activa en la guerra.
¿De dónde proviene usted, hermano? De Manchuria. Deseaba alistarme en el ejército del lejano oriente, pero debido a mi limitado ruso, tuve que unirme al ejército de Daean. Entonces al menos será reconocido como residente de Manchuria cuando termine la guerra. Eso es lo primordial. Refuerzos para el ejército del imperio de Daean, que había dejado una profunda impresión al avanzar firmemente incluso bajo el fuego amigo durante la ofensiva. Maldición, ni siquiera somos eslavos. Cállate, nos conceden autonomía. Esto es un movimiento independentista, esto es patriotismo. La única manera de proteger la patria sin enfrentarse a Rusia es luchar contra Alemania. Además, reunió fuerzas militares utilizando la estrategia del palo y la zanahoria ante toda clase de países prorrusos. Esto apuntaba a una única conclusión. Dependiendo del desarrollo del frente occidental, se repetirán las masacres de 1915. Dicen que esta vez iniciarán una ofensiva general hasta los Balcanes con la participación de Bulgaria. Me pregunto si Alemania podrá socorrer al Imperio Dual en esta ocasión. Era evidente que Rusia estaba afilando el cuchillo para degollar a Austria-Hungría. El Imperio Dual sostenía un frente más extenso que los frentes oriental y occidental combinados. La línea de miles de kilómetros desde Chequia hasta Serbia abarcaba 5 teatros de operaciones. Naturalmente, diversos países se enfrentaban cara a cara. Los oficiales en primera línea no podían discernir si Rusia se dedicaría seriamente a ocupar Berlín, pero respecto a Austria-Hungría la situación era diferente. Si Alemania apenas sobrevive con 2 frentes, ¿acaso están dementes por expandir el teatro hasta Serbia? ¿Pretenden contener hasta Isonzo de Italia con apenas 2 millones de tropas? ¿Tú qué serás? La situación actual del Imperio Dual se tornaba visible ahora que el frente occidental se había activado en 1916. La precaria posición de las potencias centrales, obligadas a enfrentarse simultáneamente a Rusia, Rumanía, Serbia, Bulgaria e Italia. Si Alemania era derrotada en el frente occidental, Rusia juzgaría que las fuerzas alemanas carecían de la capacidad para auxiliar al Imperio Dual como antes, y comenzaría su juicio contra esas potencias centrales. Por el contrario, si los aliados anglo-franceses eran vencidos esta vez, Rusia podría optar por retroceder en lugar de eliminar a las potencias centrales. Aunque no todos los países conocían las intenciones de los líderes de las principales naciones de la Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, esta era la perspectiva general. La supervivencia del Imperio Dual parecía depender del frente occidental. A finales de octubre, el ambiente en la flota alemana se caldeaba ante el insoportable bloqueo naval activo. En noviembre, mientras se desarrollaba la última ofensiva del Somme antes del invierno, ha llegado. Sí, ha pasado tiempo. ¿Todos han estado bien? Yo no lo he estado. Ha debido ser arduo. Estando enterrado en la retaguardia me di cuenta. Definitivamente soy un hombre de campo. El Estado Mayor era como una Sodoma y Gomorra terrenal donde coexistían el bien y el mal entre intrigas políticas y engaños. Este olor, este aire, esta vitalidad, los extrañaba. Realmente los extrañaba. Alexei Brusilov había regresado al Frente Sur. El sistema como formato establecido del Estado. Y la ideología que proporciona coherencia lógica para que todos mantengan un juicio unificado. Sistema e ideología. Estos 2 elementos inseparables jamás deben tambalearse para quien ostenta el poder. Analizando nuestro sistema ruso, está fundamentado en el imperialismo de clases, y aunque recientemente ha experimentado cierta desburocratización por influencia de la Duma estatal, continúa siendo autoritario y marcadamente vertical. Esta verticalidad no implica la existencia de la sangre azul que predominaba en la Edad Media ni diferencias en derechos humanos. Simplemente significa que se ha consolidado una estructura donde las innovaciones naturales y las reformas desde abajo encuentran difícil cabida. Cuando identifico estos defectos estructurales, a veces reflexiono. Tal vez debimos haber sido más indulgentes con los liberales durante la Gran Purga. Aunque eran antiestatales y antigubernamentales, representaban un soplo de aire fresco para un imperio estancado. Cada vez que lo medito me invade la decepción, pero me justifico concluyendo que no tuve alternativa al ser el inicio de mi reinado. Además, es algo irreversible. El pasado es pasado, debo pensar en el futuro.
Por ahora, es suficiente cambio en el sistema haber incorporado la Duma estatal al gabinete. El cambio en la burocracia es más viscoso que la miel y en casos severos se petrifica como el ámbar. Es decir, una vez que se detiene, resulta imposible modificarlo con rapidez. Incluso la velocidad actual del cambio debe parecer vertiginosa para los burócratas responsables de este vasto imperio. Si no puedo alterar el sistema por ahora, al menos debería ocuparme de la ideología. Aquí surge nuevamente la duda que me ha asaltado innumerables veces. ¿Cuál es la ideología actual del imperio? No es una república porque existe claramente un monarca, es una democracia porque hay votaciones. Pero como los burócratas constituyen la élite social, la idea principal es el elitismo como ideología de los elegidos. En términos de ideología política, sería una monarquía absoluta, pero la Rusia actual ha trascendido el nivel de una simple monarquía feudal. En conclusión, no hay nada. No existe algo que pueda explicarse en términos simples. Es simplemente ambiguo, casi un revoltijo. Aunque yo deba transformarlo paulatinamente en el futuro, esto sigue siendo peligroso. Es cierto. La Rusia actual carece de una ideología que defina su identidad más allá del zarismo, que concentra un poder inmenso en la figura del zar. Estrictamente hablando, el pueblo no profesa lealtad a la casa Romanov, sino al zar mismo. La Duma estatal y los burócratas identifican la existencia del zar con el Estado y asumen su necesidad como algo incuestionable. Sin embargo, cuando termine la Gran Guerra, cuando llegue el momento de habitar una era construida sobre innumerables muertes, el mundo se verá envuelto en toda clase de guerras ideológicas. Como un enfermo que toma decisiones extremas por depresión, algunos países se obsesionarán con el extremismo después de la guerra. Y aquellos que ni siquiera pueden tomar esa decisión extrema con un valor ambiguo, simplemente sucumbirán al caos con todo tipo de ideologías y políticas en conflicto. Mi imperio no tiene prisa todavía, pero no puedo permanecer tranquilo. Como esta preocupación me ha inquietado durante bastante tiempo, le planteé esta pregunta a Kokopsov. ¿Por qué me eres leal? ¿Por qué hace esa pregunta tan repentinamente? Solo busco una respuesta honesta. Sin adulación, quiero una respuesta lógica. Si es así, no será porque desde el momento en que nací como ciudadano imperial en este país, nunca contemplé otra opción. Creo que mi lealtad es innata. Ya veo. La respuesta de Kokopsov reveló una verdad que golpeaba el punto vulnerable ante imperio. Los ciudadanos imperiales me son leales de manera natural porque aún no existe una ideología que pueda reemplazar al zar. En otras palabras, cuando la autoridad del zar se agote. Cuando surja una ideología que reemplace al zarismo. Cuando esa ideología alcance mayor popularidad que el zar. La posibilidad de una revolución roja o marrón no será insignificante. Por supuesto, soy consciente. Mis logros han superado objetivamente a Pedro el Grande y ya soy un personaje histórico por derecho propio. Sin embargo, desde mi posición resulta imposible crear una ideología que marque un hito histórico comparable al marxismo. Más bien, tiendo a recelar de las ideologías que proclaman poseer una respuesta correcta como si fuera un problema matemático. No obstante, algo debe quedar claro. El gobierno no puede existir sin ideología. La ausencia de ideología fragmenta al Estado. A diferencia de la Edad Media, en la era moderna no se debe ser leal simplemente porque existe un zar. Es zar porque recibe lealtad. Es rey, Führer, duce o caudillo porque recibe lealtad. Una vez que he comprendido claramente el problema tras profunda reflexión y análisis, retorno al punto inicial y me planteo una pregunta más progresista. ¿Qué ideología necesita y conviene a este país? ¿El colonialismo que lleva al límite el capitalismo plebeyo? ¿O simplemente el zarismo que reina manteniendo la unidad del imperio? Ninguno de los dos. Los tiempos han cambiado. Cuando termine la Gran Guerra, ambos serán meras reliquias anticuadas que deberán ser confinadas al almacén del museo. Sin embargo, cuando llego a este punto en mi razonamiento, no lo sé. ¿Debería secuestrar a algunos dictadores prometedores? Me percato de que no es sencillo adoptar cualquier ideología y adaptarla a la estructura de este país. Todavía no existía ninguna ideología que yo pudiera considerar como la respuesta correcta. Quizás como gobernante que dirige el imperio a largo plazo, debo moldear y transformar gradualmente el sistema y la ideología según las exigencias de la época.
De todas formas, si no soy yo, nadie más podrá introducir una nueva ideología y sistema en este país. Debo abandonar el paneslavismo. Solo observando la situación de Serbia, esto ya resulta difícil de sostener. Esta ideología, creada en la década de 1830 para enfrentar al Imperio Otomano, no puede evitar ser anacrónica. Sin embargo, es una lástima descartar completamente esta ideología que se ha extendido hasta los Balcanes durante un siglo, así que si la modificamos para que se ajuste perfectamente a nuestro imperio, considerando la época, el estado, la raza, la etnia, las circunstancias de posguerra, la situación internacional y las relaciones con otros países. Definitivamente esto es lo único. Hay una sola ideología que representará a Rusia después de la Gran Guerra. El principio de autodeterminación nacional. Esta es una variante del paneslavismo. Fin del capítulo 105.